Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Daisy Torres Ramos y a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión de la conferencia El acceso y sostenibilidad del servicio de agua en el ámbito rural. Recordemos que nuestro experto que hoy guiará esta segunda sesión es Wilder Jimmy Aguilar Hilario. Él es economista de la Universidad Nacional de Piura, con amplia experiencia en la gestión integral de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. Cuenta con una amplia trayectoria en diseño, implementación, monitoreo y evaluación de herramientas como el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal dirigido a gobiernos locales y el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales dirigido a gobiernos regionales. Actualmente, Wilder se desempeña como supervisor social de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación del Servicio en el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Él es nuestro experto que hoy guiará la sesión, a quien lo recibimos con calurosos aplausos virtuales. Ahí tenemos en nuestra sala Zoom las reacciones y vamos a darle una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, estimado Wilder, por acompañarnos. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Daisy, por el pase y nuevamente reiterar el saludo a todos los participantes de esta conferencia, ¿no? Y también agradecer las palmas virtuales. El día de hoy, como ya lo has indicado, vamos a continuar con lo que es el Programa Nacional de Saneamiento Rural. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que respecta, o vamos a conversar a lo que respecta al famoso aplicativo de ATAS. Digo famoso aplicativo de ATAS porque ya es un aplicativo que se ha difundido a nivel nacional y es de trabajo permanente de gobiernos regionales y locales, ¿no? Un poco si recordamos la sesión del día de ayer, conversábamos sobre los lineamientos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, la cual ha sido diseñado en el marco del programa presupuestal 0083, ¿no? Hablábamos de las 7 actividades del producto 1 de los hogares rurales concentrados y hacíamos mención también a las 4 actividades del producto 2. Para iniciar esta sesión, yo me gustaría preguntarle a los participantes, ¿qué han escuchado del aplicativo de ATAS, no? ¿Qué han escuchado del aplicativo de ATAS? ¿Qué saben del aplicativo de ATAS? ¿Qué módulos conocen que existe o qué información ustedes piensan que existe en este sistema de información, ¿no? Es un aplicativo, ya les adelanto, pero de acuerdo a lo que ustedes de repente en algún momento han escuchado, me gustaría por ahí que comenten en el chat de repente qué es lo que han escuchado del aplicativo de ATAS, qué módulos o qué información creen que se encuentra dentro de este sistema. A ver, los leo por favor. O primera vez que escuchan de la palabra de ATAS, también puede ser, ¿no? A ver, me confirman por favor por el chat si es que de repente primera vez que escuchan. De repente no han escuchado y están sorprendidos, ¿no? Por esta plataforma también puede ser o están pensando o están googleando de repente, ¿no? En el datas, en el sistema. Pero está bien, la idea justamente de esta conferencia es poder difundir aún más digo porque, como ya he mencionado, todas las estrategias de intervención que tenemos con el Programa Nacional de Saneamiento Rural basan sus metas, basan sus indicadores en información del aplicativo, ¿ya? Ya nos dice Joao Adrián Pinto Mesías, ¿no? Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, ¿de acuerdo? Justamente en el aplicativo de Datas tenemos información también de las juntas administradoras, Joao, ¿no? Porque justamente es un diagnóstico, es un aplicativo de diagnóstico general, y ahí nos dice Key de María, ¿no? Es el diagnóstico
sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural, dirigido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Efectivamente, ese es el nombre completo, digamos, del DATAS, ¿no? El diagnóstico de sobreabastecimiento. Perfecto, entonces vamos a iniciar la presentación. Entonces voy a proyectar para esto mi pantalla para un poco conocer sobre este aplicativo con ustedes, ¿ya? A ver, voy a compartir mi pantalla en este caso. Un momento, por favor. Un momento mientras carga la pantalla. Entonces, tenemos aquí el famoso aplicativo DATAS, ¿no? Perfecto. Entonces, como bien lo decía la participante, tenemos el aplicativo DATAS, que es el sistema de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Prácticamente, como lo dice su nombre, es un diagnóstico, es, un, es una fotografía del momento, ¿no? Eso es algo importante a tenerlo claro. Y lo menciono porque a veces cuando conversamos con otros expertos o especialistas, nos dicen, a ver, yo quiero entrar al Datase ahorita y quiero ver cuál es la situación en este momento del país con respecto a los sistemas de agua, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos información a nivel nacional de todos los sistemas a nivel nacional, no necesariamente esta información se encuentra actualizada en cada hora, ni en cada día, ¿no? Es decir, si yo ahorita descargo una información del aplicativo Datas, podría decir que esa es información al día de ayer, por lo menos al cierre, no podría dar esa afirmación, porque recordemos que contamos a nivel nacional con más de 100,000 centros poblados, con más de 30,000 sistemas de agua, ¿no? Y 26,000 aproximadamente organizaciones comunales conocidas como HAS, como le decía el compañero. Entonces, la logística hace que sea difícil que la actualización sea permanente, ¿no? O sea que idealmente, obviamente, en algún momento tendríamos que llegar a este punto, pero por el momento, la logística de los gobiernos locales y regionales no permiten realizar una actualización permanente. Entonces, tenemos información que efectivamente, esta información se registra en línea. Entonces, sí vamos a encontrar información, por ejemplo, que se ha registrado el día de ayer, inclusive que se ha registrado hace unos minutos, ¿no? Pero como también va a haber información que no se ha modificado de repente hace 2 o 3 años. Y en esas situaciones probablemente no vamos a tener la certeza si nos encontramos frente a una realidad que no se ha modificado, porque podría ser el caso, ¿no? Es decir, un centro poblado que no tiene sistema de agua, que ha sido registrado hace 5 años o hace 3 años, y que a la fecha continúa sin tener sistema de agua, y tampoco VS ni alcantarillado. Entonces, su realidad es la misma, no ha cambiado. Pero digamos, como usuarios de la plataforma, no podríamos saber si es que realmente no ha cambiado o es que ha faltado actualización, ¿no? A menos que se realice una visita de campo y evidentemente se haga la actualización. Pero bueno, eso lo vamos a conversar justamente ahorita. Entonces, el DATAS es un diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento. Ojo, no solamente es agua, porque muchas veces cometemos el error de solo pensar en el tema de agua, cuando el tema de saneamiento es un elemento que de repente está aún más abandonado, ¿no? Y requiere mayor intervención, solo que por el tema, digamos, de la necesidad propia de la población, hace que el agua sea lo más imprescindible, evidentemente, ¿no? Agua, digamos, necesitamos agua permanentemente para nuestros quehaceres diarios, para los alimentos, ¿no? Y cuando hablamos del tema de saneamiento, como todos sabemos, donde no hay estos servicios, las necesidades muchas veces se hacen en el campo, ¿no? Entonces hay una forma de cómo están asumiendo esta necesidad sin tener la infraestructura.
que evidentemente está generando contaminación, genera puntos de contaminación para la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En este diagnóstico, entonces, vamos a encontrar información de agua y saneamiento. Y como lo decíamos, este diagnóstico, este aplicativo es un sistema para la toma de decisiones. Es decir, de nada nos serviría contar con información si es que no la usamos, ¿no? Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, porque además yo no puedo cambiar una realidad si la desconozco. Entonces, vamos a ver qué nos trae en este caso el DATAS. Y para ello vamos a situarnos en el 2014. Algo que yo siempre transmito, converso en talleres, en reuniones, en este tipo de charlas o conferencias también digo, ¿cómo? Y yo me hago esa pregunta, ¿no? Yo les hago que hagan esa misma reflexión a todos ustedes. ¿Cómo se ha venido trabajando, cómo se ha venido monitoreando la brecha de saneamiento rural antes del 2014 si no se contaba con un sistema de información que nos permita tener un acercamiento a la realidad, ¿no? Digo un acercamiento porque ya mencioné que tenemos aún algunas limitaciones con respecto a la actualización, pero por lo menos ya tenemos una mirada general cuantificada de la realidad, ¿no? Que seguramente tendrán algunos errores más o menos, pero digamos ya tenemos una visión ya de cuál es el estado real de la infraestructura. Entonces, el mensaje inicial con el cual quiero iniciar esta charla sería: la brecha de información especializada es una barrera que impide corregir las desigualdades. Es decir, no podemos cambiar algo que desconocemos. Yo cómo puedo cambiar algo, programar, planificar, si es que no sé cuál es la realidad de nuestras zonas rurales, ¿no? Entonces, esto ha sido una limitante para una adecuada planificación sectorial en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, esto ha sido una problemática que hemos tenido, digamos, no ha sido un tema de que los gobiernos locales no lo han solucionado, que los gobiernos regionales no lo han solucionado o que nosotros, o sea, los tres niveles de gobierno involucrados, no hemos articulado anteriormente para contar con un sistema de información que nos ayude a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, y que cada uno hagamos esta reflexión. Antes del 2014, ¿cuál ha sido la lógica de la planificación y la programación si no se tenía una mirada cuantitativa, ¿no? De la situación de los sistemas de saneamiento en el país. Entonces nos preocupa porque yo siempre digo, si anteriormente se asignaban los recursos a gobiernos locales, regionales y el mismo sector, ¿no? Invertía recursos para sistemas de agua potable, ¿cómo sabíamos si estábamos cerrando o no la brecha? No teníamos un sistema con información sistematizada, ¿no? Entonces, esto era nuestra realidad en 2014. En el 2015 se crea la plataforma DATAS y se inicia todo un trabajo de recolección de información, ¿no? Porque evidentemente inmediatamente no es que se crea la plataforma y aparece con información, sino que teníamos la plataforma, pero el reto en ese momento era cómo la llenamos de información. Entonces, ¿cuál es la problemática que planteamos abordar para trabajar este recojo de información? Fue que existía una escasa información especializada, organizada y confiable sobre la situación de saneamiento rural y la gestión de la infraestructura, que era una barrera que limitaba la planificación adecuada y oportuna de las intervenciones sectoriales en los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos permanentemente como sector respecto a la plataforma DATAS? Es promover la actualización continua, ¿no? Porque sí reconocemos que aún esa es una limitante. Y evidentemente para tener esta información actualizada, por lo menos cada 2 años, necesitaríamos ciertamente un presupuesto bastante significativo porque implicaría
que cada 2 años especialistas se trasladen a campo a cada uno de los sistemas de agua potable y realicen este levantamiento de información, ¿no? Entonces, por el momento, se está trabajando a través de las iniciativas que tenemos con el PNCR, ayer lo mencionaba, por ejemplo, el programa de incentivos, que fue una herramienta clave para iniciar este recojo de información. Es tal así, compañeros, que en sus primeras versiones, además de la creación del ATM, lo que se impulsó fue el levantamiento de información del diagnóstico de ATAS. Entonces, 2015, 2016, 2017, ¿no? Y a mediados de 2018 podríamos decir que aún se logró, aún en esos 4 años recién, se logró recopilar más del 90% de información de los sistemas de agua potable a nivel nacional, con la herramienta del programa Incentivos dirigido a gobiernos locales. También apoyaron para este recojo de información el Fondo de Estímulo al Desempeño a través de los gobiernos regionales, ¿no? Pero si se dan cuenta, inclusive ya en estos 4 años, podríamos decir que la información que se levantó en 2015, la información que se levantó en 2015 al 2018 ya se encontraba desactualizada, ¿no? Entonces se dan cuenta que realmente se requiere una actualización constante, ¿ya? ¿Cuáles son los documentos normativos que, digamos, formalizan o soportan la intervención a través del aplicativo de ATAS? Ayer mencionábamos la resolución ministerial número 063-2017 Vivienda, que es la resolución ministerial que aprueba los instrumentos técnicos, ¿no? El aplicativo de ATAS y sus respectivos manuales o cuestionarios también, ¿no? Para el levantamiento de información. Entonces, si bien es cierto, nosotros inclusive iniciamos el 2015, pero recién el 2017 se formaliza. Se le da, como se dice, su partida de nacimiento ya al DATAS, ¿no? Formalmente, un aplicativo reconocido del sector. Y ya en el decreto legislativo número 1280, como parte de las funciones de gobiernos regionales y gobiernos locales, los que les comentaba ayer, se establece claramente que es parte de las funciones de los gobiernos regionales y locales la actualización permanente, ¿no? Bajo responsabilidad y siempre de manera coordinada, gobierno regional con el local o gobierno local con el regional, ¿no? Porque ambos están involucrados, digamos, en ese territorio para el cierre de la brecha. Entonces, lo que a veces sucede es que el gobierno local reporta una información y posteriormente el gobierno regional dice, no, pero esta información no es correcta, es de esta forma, o viceversa. El gobierno regional reporta información y el gobierno local dice, sí, pero a nosotros no nos han comunicado y en realidad esa información no es correcta, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de realmente realizar un trabajo articulado, un trabajo coordinado, ¿ya? Un trabajo coordinado, ¿no? Y lo otro, y el otro soporte normativo legal es la resolución ministerial número 022-2022 que aprueba el formato A del PEPI 0083 y sus modelos operacionales, ¿no? Mediante el cual ya en diferentes partes de los productos y actividades indica que la información se tomará del aplicativo Datas. Esta pequeña frase también me gusta, que dice, no se puede mejorar lo que no se evalúa y no se puede evaluar lo que no se mide, ¿no? Y no se puede medir lo que no se define. Entonces ahí es importante tenerlo claro en el marco del aplicativo Datas. ¿Qué es el aplicativo Datas? Entonces, el Datas es una plataforma estratégica del Ministerio de Vivienda donde se registra, se procesa y a través del cual se brinda datos detallados del servicio de agua y saneamiento en los centros poblados del ámbito rural.
Y aquí importante mencionar que básicamente la información que se reporta de los sistemas de agua y saneamiento es del ámbito rural, ¿ya? Ámbito rural, porque también tenemos, recordemos, ámbitos de pequeña ciudad y ciudad, ¿no? Pero en este caso la plataforma Datas está orientado al ámbito rural. Brinda información oportuna y precisa para la toma de decisiones en la implementación de políticas sectoriales orientadas a asegurar el acceso nacional a la población rural a servicios de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, eso es el aplicativo Datas. ¿Cuál es el proceso de registro en el aplicativo Datas? Para iniciar, como les comentaba, este proceso de llenado de información, de recojo de información, es importante primero planificar cuál es el ámbito donde se va a realizar la actualización de la información, ¿no? Como bien lo indica aquí en la pantalla, primero planificar dónde vamos a realizar la actualización de la información para organizarnos, ver los instrumentos, el personal que se requiere, los materiales, la logística. Cuando hablamos del ámbito rural y los que conocemos este territorio, sabemos que muchas veces esto implica no ir y regresar en el mismo día, ¿no? Podríamos ir y tener que pernoctar en el lugar y continuar la actividad en el siguiente día, ¿no? O siguientes días. Es parte de la intervención en el ámbito rural, o sea, no es un sacrificio, yo no lo veo así, es parte de la intervención que se realiza en este ámbito, ¿no? Entonces, en algunos casos corresponde pernoctar uno o más días en el centro poblado para poder levantar la información. Como segundo paso, capacitar. Y aquí hay un tema importante, compañeros. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos con el aplicativo Datas, se desplegaron una serie de eventos de capacitación. En ese momento inclusive no había todavía el tema de la virtualidad. Fueron talleres presenciales que se desarrollaron a nivel nacional para capacitar sobre el correcto registro de la información del DATAS. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al ser un sistema nacional, todo el recojo de información y los mensajes que brinda el personal que va a recoger la información deberían tener el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido para el recojo de la información. Es decir, si yo como especialista tengo otro criterio para realizar el recojo de determinada información, lo que voy a hacer es que una parte de la información recopilada tenga diferente sentido que otra parte que ha tomado otro criterio, ¿no? Entonces, es por eso que es importante la capacitación. Y en ese sentido hago un llamado a los especialistas que desconozcan el tema del aplicativo Datas o aunque conozcan el aplicativo Datas, desconozcan el correcto llenado y sentido de las informaciones, ¿no? Se pueden poner en contacto. En cada departamento contamos con un centro de atención al ciudadano, en el cual se podría coordinar y gestionar una reunión o un taller para poder capacitar en el correcto registro de la información del DATAS, ¿no? Entonces, planificamos, capacitamos al personal con guías, con instrumentos, con los cuestionarios para el recojo de la información. Como repito, esto en el inicio ha sido liderado por el PNCR. Actualmente hay gobiernos regionales que sabemos que ya vienen capacitando, ¿no? A personal ya dentro de su ámbito y realizando ya actualización de la información. Como segundo paso tenemos el recojo de la información. En este caso, esto se va a desarrollar evidentemente a nivel de entrevistas. Por ejemplo, en este caso necesitamos el contacto con quienes serían los representantes de la comunidad que nos brindarían información. A ver en el chat si ponen, ¿quiénes serían los representantes
de la comunidad que nos darían información sobre el correcto registro. En este caso, ¿quién nos daría? La responsable del vaso de leche nos daría la información. Justo ahí nos dice José, ¿no? José Holguín nos dice, el presidente de la JAS, efectivamente. La JAS, ¿no? El comité de la JAS. Efectivamente, quienes nos van a brindar información necesaria para el recojo de esta información, gracias Diego, nos dicen los representantes de la organización comunal responsables de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, ¿no? Como varios lo han dicho, puede ser la JAS, puede ser un comité de agua, puede ser una asociación, ¿no? Lo importante es que sea una organización del centro poblado que esté a cargo de la administración, operación y mantenimiento. De acuerdo, ¿no? Gracias, María. La JAS u otro que esté encargado de la administración, ¿no? Entonces, el prestador también, como le decimos. Y un personal clave dentro del consejo directivo que forma parte del equipo. No es miembro del consejo directivo, porque eso también hay que tenerlo claro, ¿no? No es miembro del consejo directivo, pero forma parte del equipo técnico del comité. Es el operador. Perfecto, gracias ahí por la precisión. El operador es el actor, uno de los actores claves que nos van a brindar cuáles son las condiciones y el estado general también de la infraestructura, algo que, por ejemplo, nosotros de repente no lo vemos. Vamos a hacer la visita, evidentemente, ¿no? Se va a hacer el recorrido para el recojo de la información, pero seguramente el operador conoce el historial y cuál es la operatividad del sistema para decirnos realmente esto es lo que falta, esto es lo que se requiere, ¿no? Entonces, actores claves para el recojo de información, miembros del prestador, o sea, de la organización comunal, más el operador, ¿no? Ellos son claves para el recojo de información. Después del recojo de información, compañeros, lo que corresponde ya es registrar la información. Y para eso es importante tener claro que también para el recojo de la información se debe seguir un protocolo, en el sentido, por ejemplo, en las orientaciones que nosotros damos es usar un lapicero, por ejemplo, de color rojo, ¿no? O sea, algo que resalte, que no te lleve al error durante el llenado de información, porque muchas veces se llena con lápiz y el lápiz, después de haberlo guardado esos documentos, de repente estás realizando el trabajo de recojo de información de varios centros poblados y empiezas con tu llenado de información con lápiz, ¿no? Y lo guardas para que después de 20 días de culminado tu información hagas el registro. Pero me ha pasado, y seguramente a varios, que cuando uno llena la información con lápiz, a veces un poco como que se borra también, ¿no? Entonces, uno de los mayores errores que se cometen para el recojo de información, compañeros, es que se registra una información que no está clara en el cuestionario de recojo de información, ¿no? Y es por eso que también se recomienda que quien registra la información debe ser la misma persona que quien la recolecta, porque muchas veces sucede que la persona que recoge información dice, ya, pero el sentido de esta pregunta va así, yo le pongo este término, ¿no? Pero el que va a registrar la información no va a conocer el contexto y va a registrar tal y cual encuentra la información en el cuestionario, que es lo correcto, ¿no? Porque el cuestionario es el sustento. Entonces, es ahí donde muchas veces también se cuenta con errores de registro, información inexacta, que también, como lo he indicado, se encuentra en el DATAS, ¿no? O sea, el DATAS no es un sistema perfecto, es un sistema que a lo largo de los años ha venido limpiando la información, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero que cada vez que se va registrando nueva información, también evidentemente hay siempre algunos errores de registro que hay que tener cuidado, y es por eso lo importante la capacitación previa. Entonces, una vez que yo realizo el registro de información en el aplicativo de DATAS, ya vamos a tener esa información para poder generar nuestros reportes, realizar el procesamiento, el análisis de la información y con ello
poder priorizar nuestras intervenciones, para poder priorizar nuestras intervenciones, ¿no? Programando metas físicas en los 3 niveles de gobierno, compañeros. Algo que siempre resalto en los talleres que tengo con los gobiernos locales es decirles que ellos se empoderen del DATAS, ¿no? Muchas veces el DATAS se mira como un sistema que pertenece al Programa Nacional de Saneamiento y que solamente se está participando para recopilar la información, gobiernos locales o regionales. Y no es así. El sistema DATAS es un sistema de todos, porque todos compartimos funciones, ¿no? Cada uno en su ámbito, de acuerdo a su responsabilidad, para el llenado de esta información. Entonces yo hago siempre la invitación a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, que se empoderen de esta información para que puedan trabajar aspectos no solamente de agua y saneamiento, como posteriormente los vamos a ver, compañeros, si ustedes me van a decir si estoy en lo cierto o no. Esta información se puede sacar o aprovechar para otras metas que pueda tener. Metas me refiero como intervenciones, ¿no? Otras intervenciones que puedan tener como gobierno local y como gobierno regional que ya lo han estado desarrollando en varios ámbitos. Entonces, el proceso de recojo de información, planificamos, capacitamos, recolectamos información, registramos la información, generamos reporte y ya tenemos información procesada para establecer metas físicas y las intervenciones que vamos a desarrollar, ¿no? Bueno, dentro de este recojo de información siempre lo he resaltado y he manifestado el agradecimiento que yo como profesional e integrante del equipo del PNCR manifiesto a todos los especialistas de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y también, ¿por qué no?, a los miembros de las organizaciones comunales que prestan su tiempo, ¿no?, que dan su tiempo para poder responder las preguntas, acompañar a los equipos técnicos de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales para esta actualización. Entonces, ¿cómo es la articulación que se realiza justamente para el recojo de la información, ¿no? Entonces, primero, evidentemente, para dar inicio a esto, tuvo que haber una voluntad política de como sector, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Necesitamos ordenarnos, necesitamos un sistema de información. Entonces, la rectoría y la coordinación general, en este caso, la tiene la Dirección de Saneamiento, que justamente es el responsable de aprobar, por ejemplo, las actualizaciones o mejoras que pueda tener el aplicativo DATAS también, por ejemplo, ¿no? Dentro del equipo técnico, se puede decir, está el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que somos quienes estamos en constante articulación y comunicación con las direcciones regionales de vivienda y los gobiernos locales, capacitando, también recibiendo aportes, compañeros, para mejorar la plataforma. Yo lo he dicho claro, este no es un sistema perfecto y seguramente hay muchas cosas que mejorar. Y justamente estos son los espacios en los cuales nos gustaría escuchar por parte de ustedes cuáles son los aportes, ¿no? Nos dicen, sí, pero esta información también, ¿por qué debería incluirse? ¿Debería precisarse esta pregunta? O sea, es importante ir recogiendo estas impresiones de todos los actores para ir mejorando esta plataforma. Entonces, como parte del equipo técnico está el PNCR y la Oficina General de Estadística e Informática, que son los responsables del diseño y de la operatividad, ¿no? Entonces, cuando hay algo que mejorar, nosotros decimos, mira, necesitamos que se pueda registrar un kit de herramientas y decimos este tipo de herramientas y esto. Pero ¿quién lo implementa en el sistema en la plataforma? Es la Oficina General de Estadística e Informática, ¿no? Es decir, ahí se encuentran los ingenieros programadores, ¿no? Que se encargan de todo el diseño y la integración de la base de datos. El siguiente nivel de intervención de actor tenemos el registro y la supervisión de información
que está a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? A través de las direcciones regionales de vivienda y las áreas técnicas municipales. Y finalmente, como decíamos, los que brindan la información, los representantes de las organizaciones, de los centros poblados, o sea, los miembros de los consejos directivos de la JAS, en caso el prestador sea una organización comunal, más su operador, ¿no? También hay un equipo técnico consultivo, que es importante mencionarlo, que siempre hemos venido articulando, ¿no? Y que también tiene, digamos, opinión vinculante en cuanto a la información que registramos, por ejemplo, como es el caso de Digesa. Recordemos, por ejemplo, que nosotros como sector no podríamos definir cuáles son los parámetros mínimos que deberían hacerse la caracterización al agua, porque hay un sector responsable de esto, ¿no? Que es en este caso la Digesa. De igual forma, con el tema de la concentración de cloro residual, o sea, nosotros como vivienda no podríamos decir que se encuentre 0.2 de cloro o que se encuentre 1% de cloro. En este caso nos basamos a lo que es el ente rector, que en este caso es el MINSA, a través de la Digesa, ¿no? También articulamos con SUNAS para revisar y evaluar varias de las preguntas que tenemos. El MEF, por supuesto, a través de las estrategias que trabajamos con ellos, ¿no? Como el programa de incentivos, el FED, las transferencias. O sea, todo este cúmulo de esfuerzos ha logrado atender a lo que es hoy la plataforma. Lo mismo con el MIBIS, que desde que se implementó el Fondo de Estímulo al Desempeño se ha venido trabajando como se dice, la categoría agua, en la cual también se ha podido recopilar información, validar y supervisar información a través de los gobiernos regionales, ¿no? Y otros cooperantes como el Banco Mundial, COSUDE y otras ONGs también que siempre han estado ayudando y brindando soporte también desde su experiencia para el desarrollo de este aplicativo Datas. Pasamos a otro punto, ¿no? El acceso al sistema Datas. Entonces ya un poco nos informamos cuál es el proceso para los actores que están involucrados, cuál es el proceso para el registro. Y ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Y quiénes tienen acceso? ¿Cuáles son los usuarios? Entonces nosotros, como responsables del aplicativo Datas, se ha determinado que tener tres niveles de usuario, ¿no? Que es el usuario visualizador, es el usuario registrador y es el usuario supervisor, ¿no? Cada uno de estos tiene un rol, evidentemente. El usuario visualizador, por ejemplo, es el usuario que tiene acceso al aplicativo Datas, pero que solamente puede ver la información, ¿no? Que solamente puede ver la información, es decir, no puede modificar la información. Yo puedo ver para hacer seguimiento, para hacer monitoreo, para dar alertas, pero no puedo modificar. Por ejemplo, normalmente nosotros recomendamos que se brinde accesos visualizadores a los gerentes, ¿no? A los jefes de las áreas, al mismo alcalde, por ejemplo, porque ellos también son actores que necesitan estar informados, pero digamos, ellos no son los especialistas que van a hacer un registro, una supervisión, porque digamos, desconocen toda la parte técnica, ¿no? Entonces, sí, visualizadores para ver la información y dar alertas de repente, pero los responsables de registro y de supervisión ya son otros especialistas. Por ejemplo, para el caso de registradores, nosotros consideramos y recomendamos que el rol de registrador debe estar a cargo del responsable de ATM y su equipo técnico, ¿no? Porque ellos son los que recogen la información de campo. Entonces, si voy a registrar a campo, a levantar información a campo, tengo, como decía, en la lógica de que el que levante la información es el mismo que debería registrar la información, también debo tener acceso para el
registro de la información, ¿no? Y el nivel supervisor, que es también un usuario que tiene las credenciales para hacer modificaciones sustanciales en el aplicativo de datos, o sea, también puede registrar y hacer modificaciones, ¿no? Y normalmente en este caso les damos o sugerimos que el usuario supervisor sea el jefe del ATM, podría ser supervisor y no registrador, ¿no? O el gerente del cual dependa también el ATM, ¿no? Porque él también está ligado ya más a la parte técnica y va a estar verificando la información que se está registrando. Entonces tenemos tres usuarios, tipos de usuarios que se pueden asignar. Hay municipalidades que a veces se preocupan, ¿no? Nos dicen, queremos actualizar la información, pero una sola persona no se da abasto. Entonces nosotros decimos claramente que no es limitante, ojo, que no es limitante tener solamente 3 personas con 3 usuarios. Es decir, si una municipalidad solicita tener 5 usuarios o 10 usuarios, es totalmente válido, ¿ya? Entendemos nosotros que si solicitan más usuarios es porque hay un trabajo que se está realizando en ese ámbito, ¿no? Niveles de gobierno. Los usuarios también están vinculados a niveles de gobierno. Es decir, podemos asignar estos usuarios, ¿ya? Estos usuarios a un nivel de gobierno local o a un nivel de gobierno regional o a un nivel de gobierno nacional. Cuando hablamos de local, este usuario solamente va a poder visualizar información de su ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que el usuario registrador de la municipalidad de, no sé, de Tocache, se me ocurre ahorita en este momento, pueda visualizar y poder modificar toda la información nacional, ¿no? Entonces, podría ser por un error involuntario que pueda modificar información de otro ámbito, ¿no? Entonces, en aras de cuidar la calidad de la información, hemos restringido el acceso de la información solamente de acuerdo al ámbito. Es decir, los que son de las municipalidades solamente pueden ver información a nivel local o se les entrega un usuario a nivel local. Los que son de los gobiernos regionales se les entrega un usuario de nivel regional y obviamente los que nos encontramos en el ámbito nacional contamos con un usuario de nivel nacional en el cual podemos ver a todo el territorio nacional, ¿no? Todo el territorio. ¿Ya? Entonces, tenemos en este momento estos 3 niveles. Primero tenemos 3 tipos de usuarios, tenemos 3 niveles de usuario y después tenemos lo que llamamos los marcos de intervención. En este caso, los marcos de intervención son usuarios vinculados a algún tipo de estrategia. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el programa de incentivos, nosotros indicamos que los usuarios que se crean con esta estrategia puedan ser vinculados al programa de incentivos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando se haga el registro en el aplicativo de Datas, podamos hacer un seguimiento de qué información se ha recopilado en el marco de esta estrategia. Entonces, eso nos permite medir a nosotros el nivel de contribución de la estrategia. Es decir, si yo encuentro 3.000 registros de cloro residual en el marco PI, yo puedo afirmar que los especialistas de las municipalidades en el marco de la estrategia programa de incentivos están contribuyendo con 3.000 registros, ¿no? Verificando 3.000 sistemas de agua potable, por ejemplo. Lo mismo pasa con el Fondo de Estímulo de Desempeño.
si se vincula su usuario al FED y encontramos 1000 registros de actualización de diagnóstico de disposición sanitaria discretas, nosotros también podemos afirmar diciendo que la estrategia FED está contribuyendo con la actualización de 1000 registros, ¿no? Entonces, esto también para llevar nosotros, para saber cuál es la efectividad de las intervenciones, ¿no? La idea de esta plataforma con la que se ha concebido, como decía al inicio, es tener el panorama claro, o sea, información que nos permita a tomar decisiones. O sea, funciona el programa de incentivos, con esto se está levantando información, funciona el FED. ¿Qué otras estrategias también están funcionando para el levantamiento de información, no? Entonces, eso es importante. Y es por eso que se tiene también la vinculación al marco de intervención, compañeros. ¿Ya? Eso es con respecto a los accesos al aplicativo de ATAS. Habrá algunas pautas para tener claro en el recojo de información. Siempre algunas acciones previas que tienen que ser coordinadas previo al recojo de información, compañeros, ¿no? ¿Cuáles son estas, por ejemplo? En primer lugar, como siempre, algo clave, una reunión de planificación con las autoridades comunales, compañeros. Nosotros, y he escuchado en algunas veces, cuando dicen, sí, pero yo he llegado a la comunidad y no he encontrado a ninguna persona, no he podido levantar la información. Y cuando yo les pregunto, ¿cuándo se han comunicado? Y me decían, no, ayer en la noche antes de salir yo les dije que mañana iba a estar por el centro poblado. Entonces, compañeros, todos tenemos que tener claro que como todas las personas, los miembros de las comunidades también tienen sus actividades económicas familiares. Muchos de ellos y la mayoría sale a campo desde muy tempranas horas y regresa en las tardes. Entonces, si es que no se les comunica con la debida anticipación, ¿no? Y se llega a un acuerdo respecto a la fecha, ¿no? La idea no es imponer, no es decirle, yo voy tal día y me esperas, ¿no? Sino la idea es, miren, explicar de cuál es el objetivo del recojo de información y sobre eso coordinar una reunión primero con las autoridades. Ojo, porque también el tema de agua, más que todo el tema de agua, es un tema bastante delicado. Y muchas comunidades son bastante cuidadosas, bastante celosas respecto a esta información. ¿En qué sentido? No podríamos nosotros llegar y sin pedir autorización o comunicar a las autoridades, ir, por ejemplo, a la fuente del agua, ¿no? La captación. ¿Por qué? Podría darse alguna contaminación externa en el agua y simplemente podrían decir la población que la persona que ha ido a recoger la información ha contaminado su fuente de agua, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Primero se debe coordinar con las autoridades y desarrollar una reunión de planificación. Entonces, primer paso, para desarrollar cualquier intervención, yo primero me contacto con las autoridades y coordino una reunión con ellos, ¿no? ¿Saben qué? Donde voy a explicar cuáles son los objetivos, compañeros. Ayer decíamos, si las familias no reconocen la importancia de nuestra intervención, simplemente no van a valorar el pago de la cuota familiar. Lo mismo va a pasar con las autoridades. Si no reconocen la importancia de la intervención del gobierno local o del gobierno regional, lo más probable es que no los esperen en su convocatoria, ¿no? Entonces, en ese caso hay que tener bastante cuidado. Otras acciones que tienen que ser coordinadas es verificar la operatividad y mantenimiento del equipo y herramientas a ser usado, ¿no? Esto hay que coordinarlo inclusive con el equipo de trabajo. Por ejemplo, que si se va a llevar un GPS, pues hay que asegurarnos que tenga por lo menos las pilas cargadas, ¿no? Pilas de repuesto. Lo mismo con el celular, una cámara fotográfica digital que ahora se usa, ¿no? Yo cuando iniciaba mis intervenciones, les comento, inicié con las cámaras Kodak que usaban rollo de película de 110, ¿no? Y ahí usábamos pilas aún.
Ahorita, bueno, todos son equipos digitales, pero también hay que tener en cuenta la carga, porque cuando hay veces podemos llegar a un centro poblado y simplemente en campo no podríamos encontrar las condiciones para cargar o el tiempo suficiente para cargar nuestro celular, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Siguiente, también prever la movilidad para el desplazamiento. Esto es importante porque, como sabemos, en el ámbito rural, las comunidades no están cercanas. Hay unas que sí, evidentemente, están a pie de carretera, pero hay muchas en las cuales se debe acceder después de un largo camino a través de movilidad y después inclusive a pie. Y eso es, digamos, en la parte que no es selva. Si hablamos de la parte selva, ¿no? Estamos prácticamente ya hablando de hasta 3 tipos de movilidad, ¿no? Estamos hablando de una movilidad terrestre que nos lleva a un punto del río, después nos lleva a otra, una movilidad ya fluvial, una lancha, un bote, lo que corresponda, y después inclusive caminar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Eso también se tiene que coordinar anticipadamente. Lo que mencionaba, prever hospedaje, alimentación para el trabajo de campo, ¿no? Los que hemos desarrollado trabajo de campo sabemos que muchas veces mientras estamos desarrollando la actividad no vamos a encontrar pues un restaurante para comernos, como se dice, un menú, ¿no? Entonces tenemos que llevar nuestra alimentación de campo para poder nosotros no pausar y tampoco perjudicarnos obviamente la salud y poder continuar con nuestra labor de campo, ¿no? Entonces, algunas pautas importantes para el recojo de información, compañeros, y aquí algunas de las herramientas y equipos básicos para el recojo de la información, ¿no? Es lo mínimo. ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, para todo recojo de información, una tableta, ¿no? Un tablero que me permita apoyar, pues, por lo menos mis hojas para poder recoger de información. Porque en campo, pues, como sabemos, compañeros, no es que vamos a estar ahí con una mesa, con una silla cómodamente para poder registrar la información. Vamos a estar parados frente a la captación, de repente encima de charcos, ¿no? De puquios, como se dicen. Entonces, ahí tenemos que tener un tablero que nos facilite el recojo de información. Lo que les comentaba, recomendamos nosotros siempre el uso de un lapicero rojo porque este lapicero rojo resalta en el llenado de la información, ¿ya? Resalta en el llenado de la información. No es que nosotros no demos por válido un cuestionario que está levantado con otro tipo de lapicero, no, es una recomendación, o sea, es una recomendación básicamente, ya no es un limitante, pero sí es lo que nosotros recomendamos. Después también recomendamos o se debe usar como equipo básico una wincha, ¿no? Para poder hacer la medición, ojo, de los componentes y las estructuras que integra el sistema de agua. O sea, ya para poder determinar un diagnóstico real, por ejemplo, para el levantamiento del módulo 4, necesito de todas maneras una unidad de medida, ¿no? Métrica, que me permita hacer las mediciones para ver cuánto es lo que va a necesitar de pintado, por ejemplo, de instalación de cercos, de resanes, ¿no? Lo que corresponde, de tuberías, de reemplazo. O sea, es importante llevar sí o sí una wincha. El tema del cronómetro también es clave básicamente para tomar el aforo del caudal, ¿no? Esto con un balde son material totalmente necesario para tomar el caudal y también tener la claridad para hacer los cálculos justamente de las soluciones madres, ¿no? Para desinfección, para tener la claridad sobre la cloración también. Hablábamos del GPS, también un GPS importante tenerlo para llevar las coordenadas. Ahora, estos últimos años, compañeros, toda la información que estamos solicitando se solicita que sea debidamente georreferenciado, ¿no? O sea, si nos referimos al sistema de agua tal, necesitamos sus coordenadas. Esto para ayudarnos justamente a asegurar la calidad de la información, compañeros, ¿ya? O sea, en algunos casos, algunos ATM sí nos han dicho, ¿no? El Programa Nacional de Saneamiento Rural cada vez se pone más exigente, cada vez nos piden más cosas, más precisión, más detalle.
pero ciertamente me permito decirles que esto es en base a que en algunos casos, y hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente malos funcionarios que hay veces han reportado información que corresponde a un sistema, lo han puesto en otro sistema, ¿no? Entonces, definitivamente es importante tener los mayores medios que nos permitan a nosotros corroborar que efectivamente sí estamos hablando de una información, como se dice, de calidad, ¿ya? También una cámara fotográfica, bueno, actualmente ya tenemos celulares que vienen integrados con cámara, inclusive se pueden poner las coordenadas, asimismo con GPS, ¿no? Entonces, eso ya es un tema de cada uno cómo se puede adecuar. Y otro aspecto clave que no le puede faltar a algún especialista que está interviniendo en temas de agua y saneamiento, un instrumento clave es un comparador de cloro, compañeros, ¿no? O sea, un especialista un especialista de agua que no tenga su comparador de cloro, del ámbito rural por lo menos, o sea, ahí estaría un poco preocupante, ¿no? O sea, es lo mínimo, porque recordemos que el cloro es nuestro indicador principal. Toda la intervención que realizamos nosotros y todo este trabajo que ahorita estoy explicando apuntan a asegurar el cloro en el sistema del agua, ¿no? Y si nosotros no tenemos un instrumento cómo medir eso, entonces todo lo que estamos haciendo cae en cero, ¿no? O sea, yo puedo tomar el diagnóstico, saberme todo el PP0083, sus actividades, implementar todo. Pero si no determino la cantidad de cloro residual que hay en el agua, no voy a poder decir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el objeto, ¿no? Entonces, eso, compañeros, ya hay que implementarnos con los equipos necesarios para una intervención adecuada. Bueno, y dentro de las herramientas también necesarias, ya en una etapa de actualización, de información, es importante descargar la información que ya está registrada en el aplicativo de ATAS. Porque si yo voy a actualizar, compañeros, ya tengo una información base. Y lo que voy a hacer a campo, básicamente, es corroborar, ¿no? Ir corroborando si cada una de las preguntas registradas se mantiene o ha sufrido variación. Y esto también nos ayuda a agilizar el trabajo de campo o facilitar el trabajo de campo, ¿no? Por supuesto, hay que llevar los cuestionarios del módulo 1, 2, 3, ahora ya 4 y 5 también, según el nivel de intervención que vamos a desarrollar, y una acta de visita de campo que debe ser suscrita con las autoridades como constancia de la intervención que estamos desarrollando también, ¿no? Es otros instrumentos básicos y necesarios que debemos contar, compañeros, ¿ya? Algunas técnicas para realizar una buena entrevista. Bueno, en primer lugar, hay que ser neutrales, ¿no? O sea, cuando uno realiza una pregunta, no puede decir, por ejemplo, el cloro es bueno, sino que uno tiene que ser neutral en la pregunta. ¿Qué opina? Por ejemplo, si queremos sacar aplicar una encuesta de satisfacción, tendríamos que decirle, ¿no? O sea, señores, ¿qué opinan del cloro? Así, neutro, ¿no? Si no le dices, señores, ¿qué opinan del cloro? ¿Es un producto que es bueno para la salud? O sea, ya de antemano le están dando una condicionante al poblador y en ese momento, por varias circunstancias, te podría solamente confirmar lo que tú le estás diciendo, ¿no? Así, sí es bueno, ¿ya? Entonces ya estamos contaminando la respuesta. Entonces tenemos que ser neutrales en la entrevista para a partir de eso nosotros ya implementar las estrategias necesarias de acuerdo a la información que hayamos recopilado, ¿no? También realizar preguntas de forma fluida y amena, ¿no? O sea, no podemos ser veces serios, secos, ¿no? Hay que, como se dice, ser un poco llegarse la confianza. Primero, evidentemente, esto se logra también al inicio, cuando uno se presenta debidamente, ¿no? A la familia, le explicas el objetivo, un poco ya te van dando orientaciones para ver cómo puedes ir orientando la pregunta, ¿no? Uno ya va determinando también cómo está la actitud de la persona para poder aplicar la entrevista de manera más correcta.
También indagar sobre respuestas incompletas o no satisfactorias. De repente algo que no te ha convencido en su respuesta, uno tiene que saber cómo volver a repreguntar o reformular la pregunta. De acuerdo al contexto, entender a la persona y reformular la pregunta para tener ya una información clara y precisa de acuerdo a su punto de vista, obviamente. Hay que tener mucho tacto en personas que muestran dudas. No hay que adelantar juicios de las personas entrevistadas también. Y siempre hay que ser amable y agradecer por la participación en la entrevista, ¿no? Recordemos que las personas también están dando un parte de su tiempo que podrían estar descansando, podrían estar trabajando y lo están brindando para responder la entrevista, entonces hay que ser agradecidos, ¿no? Con la persona que nos está brindando la respuesta a las preguntas, compañeros. Y algunas pautas básicas que se recomiendan siempre nosotros en las capacitaciones para el recojo de información para tener claro, ¿no? Y bueno, como aplicativo Datas, al inicio les mencionaba que tenemos varios instrumentos, entre ellos cuestionarios, ya donde claramente, bueno, primero tenemos todos los instrumentos, los cuestionarios en blanco para que se puedan descargar. Después les voy a mostrar dónde podemos descargar todos los instrumentos del módulo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y también tenemos un manual del cuestionario, donde claramente nos indican cuál es el procedimiento correcto para el llenado de información, cuando podemos decir que está bien, cuando se ha llenado de manera errada también la información y cómo podríamos anular una respuesta, ¿no? O una pregunta que no corresponde al lugar donde estamos interviniendo, simplemente la tacharíamos con una línea diagonal, ¿no? Entonces ya en el cuestionario del entrevistador están todas las pautas para el adecuado o correcto recojo de información, ¿no? Y les voy a mostrar el link también ya en el momento que vamos culminando. Aquí una captura de la bandeja principal del sistema del aplicativo Datas. Esto también lo voy a presentar en línea, lo vamos a ver rápidamente. Después aquí la información a nivel de centros poblados. Esto es algo de la información que se está sacando ya a través del módulo 5, compañeros. A mí me parece algo bastante importante porque como les comentaba al inicio, nos está permitiendo tener una mayor claridad de la información. Les comento que al inicio nosotros empezamos el recojo de la información solamente con 3 módulos principales, ya con 3 módulos principales, módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Y eran módulos para recoger información cuantitativa de los sistemas de agua potable, el estado de su infraestructura. Eso cuando hemos iniciado el 2015. Pero ya hacia el 2000, por lo menos 20, 21, hemos iniciado ya con el recojo de la información del módulo 5, que es un recojo de información más a detalle. Ya eso lo voy a comentar ya en su momento. Tenemos una lámina también respecto a eso. Bueno, acá les voy a presentar rápidamente cuáles son los componentes que integran cada uno de los módulos y después lo vamos a ver en el mismo aplicativo. Tenemos el módulo 1, ¿no? Que está referido a la información del centro poblado. El módulo 2, que está referido a la gestión de la prestación del servicio. El módulo 3, a las características del sistema de agua. El módulo 4, le hemos denominado 4, pero en realidad en algún momento estamos pensando ponerlo como un submódulo del módulo 3, ya que aquí lo que se aborda es la evaluación de la infraestructura del sistema de agua. Y después tenemos un módulo 5, ya, ¿no? Acá se ha ido un palito, es el módulo 5. Después, si queremos ver algo un poco más detalle de cada información, de cada módulo, les comentaba que al inicio iniciamos solamente con el módulo 1, 2 y 3. En este caso, el módulo 1 con información general del centro poblado. Pero después, de acuerdo a la necesidad, en el periodo COVID se implementó el módulo de emergencia sanitaria COVID y también para una estrategia de intervención que teníamos, se inició con el registro de información de proyectos de inversión y actividades y inversiones IOR también, ¿no? O sea, submódulos
que lo vamos a ir viendo rápidamente también de aquí en el propio aplicativo de ATAS. De igual forma, el módulo 2, que fue parte de los módulos con que se inició, en la cual teníamos básicamente información del prestador, del consejo directivo, la cuota promedio y todo eso, y después se ha complementado con sus módulos como de organización comunal, padrón nominal de usuarios, tenemos un kit de herramientas para sistema de agua, tenemos kit de herramientas para el mantenimiento de saneamiento, tenemos kit de herramientas de la UBS y tenemos un submódulo de operadores de los sistemas. O sea, se dan cuenta, compañeros, que a lo largo del tiempo se han venido generando nueva información que evidentemente también trae sus desafíos, ¿no? Porque necesitamos tener siempre la actualización permanente de esta información, pero nos ayuda a una mejor toma de decisiones y nos permite tener la claridad de que vamos cerrando con el ciclo para asegurar el agua de calidad, ¿no? Entonces, este es el módulo 2. Tenemos el módulo 3, que en este caso, el módulo 2 igual. Vamos al módulo 3. El módulo 3 que es respecto al sistema de agua. Y en este caso nos trae toda la información de la cloración del sistema de agua, las características de las fuentes, el estado de la infraestructura, ¿no? El sistema de agua y sus componentes. Y además tenemos los submódulos de cloro residual, caracterización del agua, limpieza y desinfección, calibración, instalación de sistema de cloración, tenemos panel fotográfico, tenemos reservorio. Entonces se dan cuenta realmente que el DATAS a partir de 2015, desde el 2015, ha crecido significativamente como sistema de información, ¿no? Es un sistema de información realmente bastante robusto, yo diría, pero que aún inclusive no llega a lo que nosotros consideramos lo ideal, ¿no? O sea, hay muchas mejoras aún en mente que se podrían trabajar, esto de la mano siempre con los 3 niveles de gobierno y todos los actores involucrados, ¿no? Después tenemos el módulo 4, que esto se creó básicamente para trabajar lo que es el mantenimiento de los sistemas de agua, ¿ya? Dentro del módulo 4 tenemos la hoja de presupuesto y el acta de ejecución, ¿no? Que, como les decía, es básicamente para el mantenimiento del sistema de agua. Después tenemos el módulo 5, y en este caso el módulo 5 está referido a la evaluación de la disposición sanitaria discreta y alcantarillado sanitario. Y en este caso tenemos submódulos, o no submódulos, sino yo diría el registro de información específica, decíamos módulos especializados de los tipos de UBS, hoyo seco, compostera, ¿no? Zona inundable, tanque séptico mejorado, también alcantarillado. Y últimamente se ha creado el módulo 5A, que es para realizar el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado, ¿no? Con su hoja tareo, su presupuesto y su acta de ejecución. Asimismo, un registro de capacitación a las familias también, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra imagen de lo que les decía, la información a nivel de centro poblado que se puede visualizar con la información. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de todo este sistema de información? Yo en un momento decía, compañeros, miren, imaginen la magnitud de esto, ¿no? Tenemos más de 100,000 centros poblados registrados en el aplicativo de ATAS. Tenemos más de 35,000 sistemas de agua registrados en el aplicativo de ATAS. Tenemos más de 31,000 prestadores registrados. Tenemos 1,370,000 viviendas. Ahí se ha ido un cero, ¿no? Tenemos más de 100,000 reportes de cloro residual, más de 30,000 caracterizaciones de agua. Ojo, con esto ya podemos tener un poco la trazabilidad de cómo está la calidad del agua en nuestro país, compañeros, ¿no? Y se ha determinado que efectivamente hay regiones que tienen mayor presencia de metales pesados y evidentemente ya se tiene identificado para posteriormente ir diseñando nuevas estrategias e intervenciones que ayuden a resolver ese problema.
yo creo que como ustedes se pueden estar dando cuenta, el tema de agua es bastante grande. Hay muchos temas que trabajar, hay información, bastante información que aún no le estamos explotando, pero evidentemente tenemos que también ser realistas de las capacidades logísticas, humanas, ¿no? Y técnicas del personal del nivel local, regional y nacional también. Tenemos que decirlo que aún no nos dan para, digamos, abordar, digamos, unos 4, 5, 6, 7 tipos de estrategias, ¿no? Porque requerirían un soporte también a nivel regional y local. Entonces estamos avanzando poco a poco, ¿no? Tenemos también más de 9,000 organizaciones comunales registradas. Recordemos que en muchos casos las municipalidades son las que se hacen cargo de la prestación a través de las famosas UGM, ¿no? Entonces, por eso es que no hay tampoco muchas organizaciones comunales, 9,000 ya es bastante. Y algo importante en este caso, tenemos 7,000 usuarios activos de la plataforma, compañeros. Y en este caso, si nos están acompañando en esta conferencia especialistas del gobierno regional y local, yo sí les invito, si es del gobierno local, solicitar o enviar un oficio al gobierno regional. Esto me olvidaba decirles. A nivel nacional, los responsables de asignar los usuarios son los gobiernos regionales, ¿ya? Esto lo hemos hecho con el objetivo de que también haya un contacto, una articulación, ¿no? Del región con el gobierno local. Es decir, todos los usuarios del gobierno local han sido creados por el gobierno regional. Entonces, el gobierno regional tiene información para contactarse con las municipalidades. Ahora, lo que les decía, si eres usuario del gobierno local, envíale un oficio al gobierno regional o informándole quiénes son tus usuarios. ¿Por qué digo esto? Porque como en realidad los usuarios, digamos, cada ATM, cada vez que ingresa un ATM, solicita a su usuario y solicita para su equipo técnico, ¿no? Digamos 4 usuarios, allá 4 usuarios. Entra un nuevo ATM, hay alta rotación de personal, eso es otro, bueno, es otro tema, ¿no? Pero todos sabemos que hay alta rotación de personal. Entra otro ATM, también con su equipo técnico, su especialista, su técnico de campo. Así sucesivamente, en una municipalidad hemos encontrado, hay veces, hasta 30 usuarios activos. Y eso nos preocupa porque eso quiere decir que hay 30 usuarios que pueden modificar la información. Entonces, lo que les digo, gobierno local, es importante que ustedes manden un oficio al gobierno regional indicando cuáles son sus usuarios vigentes, válidos, y que los demás les pueda dar de baja, ¿no? Para que así ustedes puedan ir asegurando la calidad de su información. Y en el caso del gobierno regional, bueno, el gobierno regional tiene la facultad para hacer también esa restricción al personal de la dirección regional que anteriormente ha estado, ¿no? Porque también ha pasado casos donde alguien nos ha llamado y nos ha dicho, ¿saben qué? Ha entrado una persona que anteriormente trabajaba con nosotros y ha modificado nuestra información, ¿no? Entonces se dan cuenta, hay que tener bastante cuidado en esos casos, compañeros, ¿ya? Bueno, aquí algunos datos para tener contacto con nosotros, ¿no? A través del DATAS, la página web del aplicativo de DATAS, ruralvivienda.gov.p, y eso sería como parte de la explicación. Yo, si me permiten, sí me gustaría mostrarles el aplicativo de DATAS rápidamente, ¿no? Como ven, he ingresado a rural.vivienda y aquí tengo ya mis accesos, ¿no? Obviamente, le voy a dar acceder, y acá tenemos lo que es la plataforma, ¿no? Entonces, como podemos ver, compañeros, acá tenemos de cualquier centro poblado, la información del centro poblado y los módulos que les indicaba, los submódulos, ¿no? En el caso del centro poblado tenemos 2 submódulos. En el caso del prestador, acá tenemos sus 4, 5, 6 submódulos. En caso del sistema del agua, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 submódulos. En caso de la infraestructura o módulo 4, tenemos los 2 submódulos. Para entrar al módulo 5, nos vamos a partir de esta parte. Ven en mi pantalla la parte izquierda. Vamos a módulo 5, disposición sanitaria discretas. Y aquí nosotros
Para poder acceder le voy a dar cualquier acá, cualquier ganas, no sé, a ver, Langui. Y me va a salir la información de los centros poblados del módulo 5. Y esta es para mí la información que yo quería mostrarles, compañeros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos información de todo el centro poblado y las condiciones de las viviendas. Por ejemplo, solamente para mostrarles esta parte, miren, en este caso, de este centro poblado, Hecra, ¿no? Este centro poblado nos está diciendo en este caso que no tiene petar ni tiene red de alcantarillado, ojo, y tiene 54 viviendas y 2 edificaciones. Miren, ya tiene registrado más de 216 archivos y cuenta con registro finalizado. Este registro finalizado nos está diciendo que la municipalidad o el gobierno regional ya han culminado con el levantamiento de información de este centro poblado. Y esto es importante, compañeros, les comento por qué. Si nosotros encontramos un registro que tiene aún el finalizado en rojo, lo que nos está diciendo es que el centro poblado aún está en proceso de registro de la información. Y no podríamos afirmar si solamente tiene 4 viviendas, si no tiene petar, si no tiene red, porque aún el campo finalizar no está cerrado. Pero en cambio, los centros poblados que ya tienen el campo finalizado, nos está diciendo que ya completaron toda su información del centro poblado, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahora, si entramos rápidamente aquí a cualquiera de estos, como ustedes pueden ver en mi pantalla, nosotros vamos a poder ver dentro de este centro poblado inclusive lo que decíamos, cuántas viviendas hay acá, ¿no? Decíamos, por ejemplo, acá tenemos todo el listado de viviendas, tenemos 54 viviendas, de estas cuántas tienen agua potable, miren, o sea, a este nivel de información nos lleva el DATAS. De este caso, de estas 54 viviendas, ¿no? 51 tienen agua potable, o conexión de agua, mejor dicho, ¿no? Conexión de agua, disculpen el término. Condición de agua segura, como decíamos el día de ayer con el compañero, ¿no? Agua segura, nosotros, el término que usamos es agua segura o aclorada. Si hablamos de alcantarillado, no tiene ningún baño conectado a alcantarillado, compañero, como lo estamos viendo acá, ¿no? Y si hablamos de UVS, también estas viviendas de acá con las que tiene agua cuentan con UVS. Entonces, este es el nivel de información que nos está trayendo el aplicativo de ATAS. Miren, compañeros, o sea, este nivel de información para mí es algo bastante necesario para poder focalizar las intervenciones y asegurar el cierre de brecha. Pero no solamente eso tenemos aquí en el módulo 5, sino que en el módulo 5 también tenemos el registro de información y los croquis del centro poblado. O sea, tenemos un croquis KML del sistema de agua y de las viviendas que se encuentran en el centro poblado. Si vamos a ver una de estas, que yo estaba abriendo una de ellas ya, aquí por ejemplo, el que se está visualizando en mi pantalla, miren a este nivel que ha llegado, yo en esta parte sí tengo que felicitar el trabajo de varias regiones, en este caso articulado, ¿no? De la región Cusco, con sus gobiernos locales que han estado trabajando a este nivel de información. Miren, compañeros, tenemos acá, por ejemplo, ya demarcado la jurisdicción del centro poblado. Tenemos una leyenda de las viviendas, compañeros. Miren, por ejemplo, en este caso, de acuerdo a la leyenda que se ha coordinado con Cusco, las casitas verdes son las casitas que cuentan con ambos servicios, ¿no? Entonces yo, idealmente, en todos los, el reto, ¿cuál sería el reto a nivel nacional? Encontrar que todas las viviendas sean casitas verdes, ¿no? ¿Por qué? Las casitas que son azules nos están diciendo que solamente tienen sistema de agua, o sea, tienen conexión de agua, pero no tienen VS o no tienen alcantarillado. Y las que son casitas, en este caso no hay anaranjadas, que son las que solamente tendrían VS, pero las casitas rojas nos están queriendo decir que son casitas
que no tienen ningún tipo de servicio, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros acá mirando un mapa, rápidamente podemos no solamente determinar la condición del centro poblado, ¿no? O sea, de fácil entendimiento, sino que asimismo podemos focalizar intervenciones. O sea, yo como especialista, si quiero cerrar brecha, me iría a esta vivienda, ¿no? Me iría a esta vivienda, a esta casita en el mapa y indagaría por qué es que no tiene, por ejemplo, una UVS si las otras cercanas sí tienen, por qué no tiene una conexión de agua, ¿no? Si hay la factibilidad de brindarle esa conexión, promover que esas familias también se conecten. O sea, hay un sinnúmero de intervenciones que podríamos programar y priorizar a partir de esta intervención, compañeros. Personalmente, a mí me parece una información bastante, repito, rica, la cual deberíamos aprovechar, no solamente el sector vivienda, sino sectores como salud, sectores como educación, que ya también hemos tenido algunos contactos para poder empezar una articulación a nivel de data, o sea, lo que se conoce como la interoperabilidad de las plataformas, es decir, que la plataforma de vivienda se interconecte y consuma data de educación, consuma data de salud. ¿Por qué no consumir data del INEI, por ejemplo, de la RENIEC para validar también, ¿no? O sea, hay todavía un sinnúmero de acciones que se pueden realizar para mejorar las intervenciones con estos sistemas de información. A mí realmente me fascina, les confieso esto, me siento satisfecho de estar en el sector y poder contribuir ¿no? A través de estos trabajos que se vienen realizando. Siempre remarco que esto no es el resultado solamente del trabajo del PNCR, este es un trabajo que se ha desarrollado, repito, de manera coordinada, de manera articulada con gobiernos regionales, con gobiernos locales. Para ellos mi agradecimiento y por supuesto para las familias que también han brindado la información para poder alimentar este sistema y poder mejorar nuestras intervenciones a nivel nacional, ¿no? Eso sería, compañeros, por mi parte, lo que tendría que mostrarles. Entonces yo, a partir de este momento, sí quedo atento a sus consultas que pudieran haber respecto a lo que se ha conversado. Porque una recomendación también de repente, compañeros, ¿no? Si de repente, como les dije, todo es mejorable. Entonces, nosotros estamos como sector siempre atentos a las recomendaciones, sugerencias, observaciones que puedan haber por parte de todos los actores para ir mejorando también. Entonces, de repente, por ahí también sus comentarios, qué les ha parecido a la plataforma, de repente si tienen alguna recomendación, algún pedido, que nosotros de repente lo podamos tener en cuenta para posteriormente ir mejorando. Siempre lo digo, o sea, nada es perfecto, todo se puede mejorar. Entonces, nosotros muy encantados y muy atentos de escucharlos si hubiera alguna recomendación, ¿no? Y ya de antemano agradecerles su participación y escucharme en esta transmisión, ¿no? Muy bien, estimado Wilder, tenemos un comentario, no es pregunta, es un comentario en el chat de la sala. Nos gustaría que, bueno, de repente a raíz del comentario y de las intervenciones que has tenido con nuestros participantes, puedas brindarnos una reflexión final, una tarea de repente para que podamos cumplir con lo que nos has compartido estos 2 días. Te escuchamos. Sí, Daisy, gracias. Muchas gracias, María Rojas. Efectivamente, María, como comentamos, lo que pasa que justamente la riqueza de nuestro país, que es la diversidad que tenemos geográfica, ya, principalmente geográfica, o sea, aparte de todas las diversidades que tenemos, ¿no? Pero principalmente geográfica, han hecho que una de las limitantes sea lo que mencionaba, la actualización permanente del aplicativo DATAS, ¿no? Ya que esto implica, evidentemente, el esfuerzo de un personal de la municipalidad o del gobierno regional que deba desplazarse desde su trabajo hacia cada centro poblado y hacer un recorrido por el sistema de agua. Entonces, y como también la información es dinámica, o sea, si bien es cierto un sistema en algún momento podremos encontrarlo en buen estado,
podría ser que mañana por efecto de algún huaico, por un problema de desastre natural, podría modificarse, ¿no? El estado. Entonces, desde el 2015 se ha avanzado a trabajar lo que es el levantamiento de información y hasta el 2018 podríamos decir que teníamos por lo menos un 97% del recojo de información a nivel nacional. Yo podría decir que en este momento contamos con el 99.9% de la información registrada en el DATAS, estimada María Rojas. Sin embargo, también es importante reconocer que, como decía, esta información no necesariamente es que esté actualizada al día de ayer ni al año anterior siquiera, ¿no? Hay un buen grupo que sí se actualiza a través de las intervenciones que tenemos en articulación con el MIDIS, con el MED, con salud y todo. Pero hay un buen grupo que también demora en actualizarse 2, 3 años, ¿no? Entonces hay retos que aún trabajar y va a depender bastante del compromiso que cada gobierno local pueda poner para esta actualización permanente. Entonces yo creo que el reto ahí está más y compromiso que debemos asumir todos, los 3 niveles de gobierno, para poder hacer, trabajar esta actualización de manera constante y permanente y reportar inmediatamente haya algún cambio, ¿no? de situación en el centro poblado o en el sistema de agua potable. Es algo que aún no se está manejando, es una limitante, pero creo que, y esto les comento, hemos tenido entrevistas con organismos internacionales y muchos de ellos lo que nos han comentado es que a nivel de Latinoamérica, por lo menos, no se cuenta con un sistema de información de esta magnitud, ojo, o sea, se han quedado sorprendidos y hay varios que están pidiendo ya una asistencia, están contratando consultores, como esto ya lleva varios años, para que les puedan orientar de cómo generar su plataforma en sus países, ¿no? O sea, hay países que realmente en Latinoamérica, digamos, somos el primer país que tiene una data de esta magnitud, con sus limitaciones que tiene esta magnitud, ¿no? María Portugal también nos dice, buenas tardes, en la JAS de Yumilla urbano, rural, administramos agua potable por gravedad, pero hay terrenos agrícolas que están solicitando agua potable pese a tener un suministro de riego. ¿Cómo lo podemos catalogar? Bueno, administramos agua potable por gravedad. O sea, te agradezco, Mariela Portugal, por tu pregunta, porque me permite precisar que la información que se debe registrar en el aplicativo de ATAS es solamente de los sistemas de agua para consumo humano. Es cierto lo que tú mencionas, en muchos lugares, muchos centros poblados hay infraestructura de agua para riego, pero esa información de riego no formaría parte no debería formar parte de este diagnóstico, de este sistema de información, ¿ya? Entonces, solamente lo que es agua potable debe ser registrado en el aplicativo de ATAS. Entonces, lo que es riego no se cataloga para efectos del sistema de ATAS, porque ya desconocemos, te voy a ser sincero, en este caso desconozco si Minagri en este caso tendría una plataforma o de repente un nivel de registro para este tipo de componentes. Pero el DATAS es solamente para sistemas de infraestructura de consumo humano, estimada María Portugal, ¿ya? Muchísimas gracias, estimado Wilder, muy amable por las precisiones que nos has brindado y sin antes agradecer nuevamente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes han podido brindarnos esta importantísima conferencia que Wilder en estos 2 días ha tocado temas bastante interesantes y han fortalecido las competencias de nuestros servidores y servidoras en el territorio. Estimado Wilder, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Daisy, más bien a tu persona, por intermedio al MIDIS, siempre atentos para estas acciones y por supuesto a todo lo que nos han acompañado para sumarnos y en estos esfuerzos para cerrar las brechas por nuestros hermanos del ámbito rural. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimado Wilder. Un fuerte abrazo para todos y todas. Nos reencontramos la próxima semana. Permiso. Gobierno del Perú.